a desarrollar la asignatura de Ingeniería Económica y vamos a hacer un recorte de lo que ya hemos plasmado en clase. Pues, primero hablamos de un valor futuro con un valor relacionado con un valor presente. O sea, el dinero que yo tengo hoy es considerado valor presente. El dinero que voy a tener luego de aplicarme una tasa de interés se va a considerar como un valor futuro. Bueno, entonces, ese valor futuro va a ser igual al valor presente más los intereses. Los intereses los vamos a calcular multiplicando el valor presente por la tasa de interés. Y hablamos también de interés simple, que tiene las siguientes fórmulas, donde n es el número de periodos. Aquí podemos despejar las otras fórmulas equivalentes y luego hablamos de interés compuesto. Esas son las fórmulas de interés simple. Ahora vamos con las de interés compuesto. Ya explicamos cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Este es para valor futuro, valor presente, la tasa de interés, y el número de periodos. Bueno, ahí tenemos alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fórmulas que ya hemos desarrollado en la primera semana. Entonces, mediante un ejercicio vamos a explicar tanto el interés simple como el interés compuesto. Determinar el saldo en una cuenta de ahorro al final del mes 12 si usted realiza los siguientes depósitos. En el mes 0, el depósito es de $1.000.000 pesos. En el mes 4, los depósitos es de $2.000.000 pesos. En el mes 8, de $3.000.000 pesos. Y en el mes 10, $4.000.000 pesos. El banco reconoce una tasa de interés, la parte A del 2% mensual simple y la parte B del 2% mensual compuesto. Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces vamos a prestar atención para poder tener claro cómo aplicamos las fórmulas que están ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una representación gráfica de lo que vamos a
a resolver. Y eso lo hacemos a través de un diagrama de flujo de caja que nos va a representar los ingresos o los movimientos que tiene la persona en su cuenta de ahorro. Ese diagrama de flujo de caja lo podemos hacer desde el punto de vista del banco y desde el punto de vista del cliente. Entonces, desde el punto de vista del banco, trazamos un segmento de recta y vamos dividiendo este segmento de recta en unos intervalos que me van a representar los tiempos. O sea, los meses. Hacia abajo vamos a colocar unas flechas que indican son salidas de dinero. Entonces, si yo estoy como representándolo como el banco, al banco no le está saliendo dinero. Al contrario, al banco le está entrando dinero. Entonces, el primero en el mes 0 es 1 millón. En el mes 4, 2 millones. En el mes 8, 3 millones. Y en el mes 10, 4 millones. Toda esa plata salió del bolsillo de la persona y entró al banco. Al final me dicen cuánto tengo disponible de saldo en mi cuenta. O sea, si yo lo tengo disponible, esa plata es mía y yo me la puedo llevar como yo quiero. Entonces, es una plata que tiene una salida para el banco. Entonces veamos. El interés simple, ¿cuáles son las características que tiene ese interés simple? El interés simple del 2% mensual simple. Primero, que el capital siempre permanece constante. O sea, el capital siempre va a ser el mismo, por el cual la base se liquidan los intereses. Por ejemplo, este millón de pesos en el primer mes se gana, ¿qué porcentaje? El 2%. ¿Cuánto es el 2% para ese millón de pesos? Son 20,000 pesos. Multiplicamos el millón de pesos por el 2% y nos da 20,000 pesos. Para el segundo mes, volvemos a calcular el 2% de 1 millón de pesos. Para el tercer mes y así sucesivamente. O sea que ¿cuánto se gana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. 20,000 por 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 40. ¿Ah? 240. 240. O sea que al final ese millón de pesos me produjo ¿cuánto? 1.240.000. El primer depósito, vamos a aplicar la fórmula de valor futuro, de interés simple, para ese primer depósito. Esa fórmula me dice que es 1 millón de pesos, 1 en esos 12 meses por la tasa de interés. Por favor, me hacen esta operación. ¿Cuánto da? 1.240.000. Esta M que estoy escribiendo aquí sí me significa 3 ceros. Ya vieron que sacamos la cuenta ahorita y nos dio eso. Ahora nos vamos con el segundo depósito, que son 2 millones. Igual, ahora están en 4. Al llegar a 12 son 8 meses. Y esto me va a dar ¿cuánto? 2.320.000. Y lo podemos sacar facilito. Aquí en el mes 5, esos intereses al 2%
me da 40. Y 40 por 8 me da 320.000 pesos. Para el otro, que son 3 millones de pesos, pero ya estaría a 4 meses de 12. ¿Cuánto me da eso? 3.240.000. Y por último, los 4 millones que están en 10. ¿Me dan cuánto? 4.160.000. Si nosotros, el saldo total es igual a la suma de esos valores. ¿Cuánto me da la suma de esos valores? $10.960.000. O sea, eso es lo que tengo al final de los 12 meses en la cuenta de ahorro, cuando he hecho unos depósitos en el mes 0, 4, 8 y 10, pero a interés simple. Para interés simple, ¿ya? ¿Entendió, señorita? ¿Entendió? Listo. Nos vamos ahora para interés compuesto. Interés del 2% mensual, pero aparece la palabra compuesto. Hagamos el diagrama desde el punto de vista del cliente. Segmento de recta lo dividimos entre el número de meses y es plata que va saliendo de mi bolsillo. O sea, aquí va 1.000.000. 2 millones, 3 millones, 4 millones. Toda esa plata salió de mi bolsillo y al final va a entrar el saldo que tengo luego de haber generado todos los intereses. Entonces, el interés compuesto es diferente al interés simple, porque acá para un mismo capital los intereses eran iguales porque la base, el capital inicial permanecía constante. En el interés simple es diferente. En el interés compuesto, cada interés se va capitalizando. O sea, que si este millón de pesos aquí me va a dar 20.000, ya cuando yo vaya a calcular los intereses para el segundo mes, ya no tengo 1.000.000 de pesos, sino que el capital va a ser 1.020.000. Y así sucesivamente va capitalizándose, los intereses se le van sumando al capital en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, veamos el cálculo. Para el primer mes, la fórmula que vamos a utilizar para el interés compuesto es esta que está aquí. Bueno, para el primer mes tenemos valor futuro igual al millón de pesos, 1 más la tasa de interés y al 2. ¿Cuánto me da eso? 1.268.241. 1.241.241. Fíjense, acá me dio 1.240.000, aquí me va a dar 1.268.000, ya va siendo mayor. De hecho, porque va variando el capital inicial. Para el segundo mes,
Este no es mes, sino depósito. Para el segundo depósito, que son 2 millones, que están ubicados en el mes 4, o sea que hay 8 meses de diferencia. ¿Cuánto me da? 2.343.318.76. 76. Y ya cambió. Para el tercer depósito, son 3 millones, también varía. Y está en 8, o sea, a 4 meses de 12. De la fecha que yo quiero calcular el saldo final. ¿Cuánto da? 3.247.296.48. Ajá. 48. Y para el cuarto depósito, son 4 millones. Está en 10, está a 12 meses, a 2 meses, perdón. ¿Cuánto me da? 161.600. Cerrado. Sí. Bueno, el total disponible en esa cuenta de ahorro, ¿cuánto es? ¿Sí? 257. 400.03. Y si nosotros comparamos, ya vemos que en el interés compuesto produce más que en el interés simple. En el sistema financiero colombiano no se trabaja con el interés simple, se trabaja con el interés compuesto. Entonces nosotros de ahora en adelante lo que vamos a hacer es resolver ejercicios con puro interés compuesto. Y no me va a aparecer 2% mensual compuesto, no, me va a aparecer simplemente 2% mensual. No me va a decir la palabra compuesto. Cuando aparezca una tasa de interés simple, debe ir acompañado, debe ser explícita la frase: mensual simple, bimestral simple, trimestral simple, anual simple, así debe ser. ¿Entendido? Bueno, pueden copiarlo. Futuro, teniendo en cuenta el interés simple, el interés compuesto, nos dice que se deposita hoy en una cuenta de ahorro 2 millones de pesos. Dentro de 4 meses, 3 millones. Dentro de 8 meses, 1 millón. Y en el mes 10, deposita la mitad del saldo que tiene en ese momento en la cuenta de ahorros. Si el banco paga una tasa de interés del 2% bimestral, de determinar cuál es el saldo al final del año. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es el diagrama del flujo. Ese diagrama de flujo nosotros tenemos que especificar cuánto vale cada división. O sea, está dado en qué tiempo está dado. El número de periodos que está dado es en meses. Entonces, hoy se deposita ¿cuánto? 2. Sí. 2 millones. ¿Cuándo más? Millones en el mes 4. 3 millones en el mes 4. Millones en el mes 8. 1 millón acá. Y en el mes 10 se va a depositar ¿cuánto? La mitad del saldo en ese momento.
Entonces, en ese mes 10, nosotros tenemos que calcular cuánta plata tenemos. Debemos hacer este cálculo en este mes 10. O sea, calcular el valor futuro en el mes 10 para saber cuánto es que voy a depositar ahí. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés? 2% bimestral, ¿cierto? Entonces, una tasa de interés del 2% bimestral. Quiere decir que cada 2 meses se están liquidando esa tasa de interés. Bueno, miremos, vamos a calcular el saldo en el mes 10. O sea, que todos estos valores se tienen que llevar al mes 10. Cuando nosotros tomamos una fecha de referencia, llamamos una fecha focal, la llamamos fecha focal porque es el punto donde vamos a llevar todos los valores aplicándole las tasas de interés. Para nosotros esa es una fecha focal. Entonces, en el mes 10, ese valor futuro en 10 va a ser igual a este valor de 2 millones llevado a 10. Pero como estamos trabajando con interés compuesto, esta es la fórmula que vamos a utilizar. O sea, los 2 millones sometidos a la tasa de interés del 2% bimestral. ¿Cuánto vale N? No. ¿Cuánto vale N? Si la tasa es bimestral, N debe ir relacionado con la tasa. Son 5 bimestres que hay de 0 a 10. Más los 3 millones que están en 4. ¿Cuánto vale N? Más el millón que está en 8. ¿Cuánto vale N? 1. De 8 a 10 hay un bimestre. ¿Correcto? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? $6 millones 411.785.60. O sea, ese es el saldo que tengo en 10. ¿Cuánto es que voy a depositar aquí? La mitad de los 6.411.785.60. ¿Y esa mitad cuánto me da? 3.205.892.80. Ahora sí, debo calcular la otra pregunta que me hace el ejercicio. ¿Cuánto tengo ahorrado al final del año? ¿Cuánto tengo ahorrado? O sea, ya yo sé todos los depósitos. Ahora tengo que hacer cuánto tengo ahorrado al final del año. Se hace de dos maneras. La primera forma que lo vamos a hacer es, tomamos como fecha focal 12 y todo va para valor futuro, ¿verdad? Ahora todo para dónde va. Todo viene para acá, este valor viene para acá, este valor también viene para acá y este viene para acá. Lo podemos hacer escribiendo esto. Los 2 millones, ¿cuánto vale N ahora? 6, porque está en 0 y va a 2. Los 3 millones están en 4, va a 12. ¿Cuánto vale N? 4.
el millón de pesos en 2. Y por último, a la 1. Y esa es la primera forma. Hágame el cálculo, por favor, y me dice cuánto es. 9.810.031.96. 9.810.031.96. 9.810.031.97. Bueno, la otra forma debe darnos igual a eso. Y miremos la otra forma. Con esto sabemos cuánto valen estos tres valores en 10. ¿Verdad? ¿Nos dio cuánto? 6 millones. Vamos a ponerlo más. 6 millones 411 785.60. Y además le consignamos esto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque me dice que ahí vamos a consignar la mitad del saldo en ese momento. Entonces, aquí ya puedo calcular mi valor futuro. ¿Cómo lo hago? Fecha focal 12. ¿Qué valor futuro son? Los 6 millones 411 785.60 llevados a 12 más los 3 millones 205 892.80 también llevado a 12. ¿Cuánto me da eso? $9.810.31.96. La otra forma también, que como estos dos valores están en la misma fecha, yo los puedo sumar, porque están en la misma fecha. Y aplicarle interés. Y me debe dar lo mismo. Si no me da lo mismo, es que tenemos algún cálculo mal. Me debe dar lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Bueno. Esto te da 96, ¿qué? Punto 968, que es 100. ¿Entendido? O sea, de esa manera yo lo puedo hacer de tres formas el ejercicio, lo puedo hacer de tres formas diferentes. Primero calculando acá el saldo en 10, y ya no tengo por qué volver a escribirlo de esta manera. Si ya yo sé cuál es el saldo en 10, a ese le sumo la mitad. Y eso lo llevo a 12. ¿Comprendido? Igual. Y ese ejercicio que ustedes tienen ahí en el enunciado habla de pagaré. El pagaré es un documento con el cual se respalda una deuda. Cada vez que nosotros
hacemos un negocio con un banco y le hacemos un crédito o sacamos una tarjeta de crédito, el banco nos hace firmar un documento con el cual respaldar esa deuda y posteriormente proceder si hay algún incumplimiento en el pago de ese crédito. Entonces, eso es lo que se llama el pagaré. Y el pagaré se pacta bajo unas condiciones, a un tiempo, puede ser indefinido, a un tiempo definido, o puede ser un pagaré abierto y a una tasa de interés. Entonces, eso es lo que nos habla el ejercicio de ahora y ustedes por favor me lo van diciendo para yo irlo plasmando en el diagrama de flujo acá. Esperen un momentito y hago la línea que corresponde al diagrama de flujo. Bueno, ahora sí, por favor, me lo leen. Alfredo Contreras debe cancelar un pagaré por 925.000 en 4 meses. Un momentito. Él debe cancelar un pagaré aquí por 925.000 pesos. Ajá. Otro por 630.000 con vencimiento en 8 meses. 630.000. Ajá. Y un tercero por valor de 790.000 con vencimiento en 13 meses. ¿Cuánto es? 700. 90.000. Bueno. Ajá. Todo esto una tasa de interés del 2% mensual. Un momentico, por favor. O sea, que este pagaré se cancela más los intereses aquí más sus intereses y aquí más sus intereses. Entonces, cada uno de ellos se va a cancelar con los intereses en el mes 4, en el mes 8 y en el mes 13. Por lo tanto, si esos pagarés se firman en el momento 0, yo debo calcular cuál es el valor con el cual lo vamos a cancelar en estos meses. Entonces vamos con el pagaré 1. Ese valor futuro va a ser los 925.000. La tasa de interés ¿a qué es? Al 2. Sí. Y sería 4 meses, utilizando la fórmula de valor de interés compuesto. Para el pagaré 2, igual 630.000, 1 más el 2% a la 8. Y para el pagaré 3, son los 790.000. Hagamos los cálculos, por favor. Son 13. 13. Porque es que va desde el momento 0 hasta el mes 13. El primero da 1.249.74. Ajá. Eso es lo que tiene que cancelar aquí en 4. Tiene que cancelar 1.249.74. El segundo 738.145. ¿Cómo? 738.145.41. Punto 42. 1. Eso es lo que tiene que cancelar acá. El millón 20. Ajá. 949.93. Eso es lo que tienen que cancelar ahí.
El ejercicio habla de una reestructuración. Yo esa deuda la firmé hoy y el ejercicio me habla de una reestructuración. Reestructurarme la deuda es que de pronto yo le debo esto a un banco A y voy a un banco B. Le digo, yo tengo que pagar estos valores en tales fechas. Hagamos un nuevo crédito para yo poder pagar eso. Hagamos un crédito y yo les pago allá. O yo me acomodo de acuerdo a mi forma de pago con el mismo banco, hablo. No, reestructúrenme esa deuda. Yo no le voy a cumplir con esos pagos. ¿Qué me dice el ejercicio? Con la crisis económica se plantea sustituir el anterior acuerdo por el siguiente: pagar en el segundo mes 620.000 Ajá. y el resto en dos pagos iguales en los meses 7 y 11. Esos pagos no sé cuáles son. ¿Cuál debe ser el valor de los dos pagos iguales para que las deudas queden canceladas? Supongo un interés para este nuevo acuerdo del 1% mensual y tome como la fecha de análisis el mes 8. Bueno, la reestructuración va a ser al 1% mensual. Las reestructuraciones siempre están condicionadas a la forma como yo voy a pagar y a la tasa de interés también. Porque si yo estoy pagando un interés del 2%, obvio, yo quiero pagar menos intereses. En este caso estoy pagando al 1%. Y me condiciona que la fecha focal sea en 8. O sea, la fecha de referencia sea en 8. Y debo encontrar los valores de X, de esos dos pagos iguales. Ahora tengo que someter todo el diagrama que está ahí a una tasa de interés del 1%. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la sumatoria de todos los valores que están hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de todos los valores que están abajo. Debe haber un equilibrio. Entonces, en este caso, este valor lo tengo que traer a 8, este valor lo traigo a 8 y este valor lo traigo a 8. Como son valores que están después de la fecha focal, los traigo con un valor que es presente, porque está en un futuro y lo voy a traer en valor presente. Esto está en un pasado y lo voy a traer en un valor futuro. Aplico la fórmula. Y con esa fecha focal vamos a traer todos los valores. El primer valor, que son 620.000, le aplicamos la fórmula de interés compuesto. Estamos en 2 y vamos a llegar a 8, 6, más X, la primera X está a 1. Estamos utilizando la fórmula de valor futuro para interés compuesto. Ya no vamos a hablar de esta fórmula, vamos a hablar de esta fórmula que está aquí. Y X, que está en 11, lo voy a traer a 8 a la vez, aplicando la fórmula de valor presente. Eso debe ser igual a este valor, a estos valores traídos. El valor que está en 8, pues no se le aplica ninguna tasa de interés. Entonces sería 1.001.249.74. Está en 4 y va a 8 a la 4. El valor de 738,41 y el valor de 1.020.949.23 está hondo, está en 13, hasta 8 son 5. Este lo llevé con valor futuro y este lo traje con valor presente. Y aquí planteamos lo siguiente: cuando yo estoy aquí enfrente de mi diagrama de flujo, ¿verdad? Y me ubico en el punto o la fecha focal,
todo lo que esté a la izquierda de mi diagrama de flujo para traerlo a mi diagrama, a mi punto de referencia, utilizamos valor futuro. Todo lo que esté a la derecha de mi diagrama de flujo y lo voy a traer a mi punto de referencia, utilizamos valor presente. ¿Entendido? Entonces, ahí hacemos los cálculos y despejemos X. Empecemos a hacer cálculos, por favor. ¿Cuánto me da esto? $658,000. 142.49. Ajá. 49. ¿Cuánto me da esto que está aquí? $1.01. X. Ahora, ¿cuánto me da 1 sobre todo esto que está acá? $97. Sí. ¿Cuánto me da todo esto que está acá? 2.751.000. 2 millones. 751.000. Ajá. 448.06. 06. Sí. Bueno, listo. Sumemos esto más esto. 1.98. Sí. ¿Cuánto da esa resta? O sea que X es igual ¿a cuánto? O sea, dos valores iguales a esto, a 1.057.225,03. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, veamos una fecha focal 0. Como decía ahorita, esta es mi fecha focal 0. Este valor viene para acá. ¿Con qué? Con valor presente. A la 2. Más, este valor viene para acá con valor presente. A la 7. El otro valor también va a venir para acá con valor presente. ¿Y está dónde? En 11. Todo eso debe ser igual a la suma de los valores hacia abajo, también traídos con valor presente. A la 4, a la 8, y este valor a la 13. De ahí despegamos el valor de X y nos va a dar igual a la parte de arriba. Si cogemos una fecha focal en el punto 13,
aquí tenemos que trabajar con valor futuro, porque está a la derecha de mi punto de referencia. Él sería 620.000, que está en 2 y lo voy a traer a 13 a las 11. X, que está en 7 y lo voy a llevar a 13 a las 6, más X, que está en 11 a las 13 a las 2. Y de aquí para allá sería, con los valores que están abajo, igual. A las 9 porque está en 4. A las 5 porque está en 8 y el valor que está en 13 no se le aplica ninguna tasa de interés. Y al despejar los valores de X me deben dar iguales. ¿Está claro? ¿Entendido? Bueno, es suyo el ejercicio.